Sección número 19, que pertenece a la letra número 19 del alfabeto hebreo. Recuerdan que esto va por alfabeto. Entonces estamos por alfabeto y el alfabeto hebreo toca esta letra que es Sade. Empieza con T, Sade. Y lo interesante de esto es que este Sade quiere decir, o sea, viene el origen de una palabra que es justo. Justo. Y fíjense que empieza, recuerdan que dijimos que cada frase de este salmo empieza con la letra que está asignada a la sección. Por lo tanto, cada palabra que vendría a ser en esto es Sade, Sade, Sade. Así empezaría cada sección. Y justamente en nuestra versión castellana empieza así, justo. Porque empieza el versículo 137, justo eres, oh Jehová. Y recuerdan que desde el versículo 4 hasta el 176 es toda una oración. El salmista está orando, está hablando con Dios. Y nos está enseñando mucho, nos está enseñando de la manera en la que debemos orar, cómo debemos orar, cómo Él no es como que está disfrazando nada, sino que directamente abre su corazón delante de Dios y le está exponiendo su corazón. Por lo tanto, uno con otras personas puede hablar, puede decir cosas, pero cuando uno ora con Dios sabe que no puede estar diciéndole porque Dios conoce lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, el salmista realmente es veraz en lo que está diciendo la verdad, y es lo que él está sintiendo, y sus emociones por debido a presiones y todo lo que hemos visto en secciones anteriores, están en un sub y baja, ¿no? Están a veces muy centrados en la palabra de Dios y a veces empieza a mirar las circunstancias, pero cómo es cada vez él va de nuevo al enfoque. Y eso nos ayuda a nosotros a ver que por más que tengamos circunstancias adversas, tenemos que enfocarnos. ¿Y dónde él se enfoca? En la palabra. Cuando él habla, le está diciendo a Dios, y cuando él habla, no es que está hablando acerca de cosas superficiales, está hablando de cosas profundas, cosas que él siente en su corazón, ¿verdad? Entonces, él cuando está diciendo esto que está diciendo es lo que realmente él cree. Y fíjense que empieza, entonces lo podemos dividir esta sección en tres partes. Recuerden que ya estamos por la sección 19, y son 22, o sea que ya nos queda poquito para terminar. Entonces nos queda estamos llegando. Imagínense cuando empezamos, yo sé que desde que empezamos no hay muchas, pero cuando empezamos éramos 6, 7. Y bueno, se fueron agregando, pero imagínense todo el recorrido que hemos hecho a través de este salmo y cómo hemos acompañado al salmista en toda su jornada, digamos, de su oración, ¿verdad? Porque es eso, es lo que caminamos junto con él en la oración. Y lo podemos dividir esta sección en tres grandes partes. A pesar de que vamos a ir versículo por versículo, podríamos dividirlo en tres grandes partes. Primero es, desde el versículo 137 al 138, la palabra de Dios es confiablemente justa porque Dios es justo. Segundo, 2. La palabra de Dios ha sido probada por aquellos que son celosos de su verdad en un mundo que lo ha olvidado. Porque es lo que está diciendo el salmista. Tercero, eso es 139 al 142. Tercero, la palabra de Dios es un deleite aún en medio de tiempos difíciles. 143 y 44. Y yo diría, especialmente en tiempos difíciles. Es un deleite. Entonces empezamos con lo primero. La palabra de Dios es confiablemente justa porque Dios es justo. Y vamos al versículo 137. Dice, justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Acá está haciendo una declaración. Y es interesante notar entonces que ahí está usando la letra esa, Sade, cuando empieza. Justo. Y eres tú. Dios es justo. Este es uno de los atributos de Dios. Quiere decir, justo quiere decir rectitud o excelencia moral.
Y recuerden que el atributo de Dios es todo lo que es Dios. O sea, Dios es justo y con todos los otros atributos, no es que un atributo puede invalidar otro. Por ejemplo, decimos, si Dios es justo, pues entonces ¿dónde está el Dios de amor? ¿Verdad? O el Dios de misericordia. Si Dios me tiene que dar a mí lo que yo merezco, porque es justo, ¿dónde está su misericordia? Yo creo que en la antigua edad, en el Antiguo Testamento, estarían pensando cómo esas dos cosas se podían unir. Porque dice que la justicia y la misericordia de Dios, la justicia y el amor de Dios, ¿cómo se pueden unir? Nosotros de este lado lo podemos ver. ¿Dónde se unió eso? En la cruz de Cristo. Es donde la cruz de Cristo se unió, que Dios es un Dios justo y Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios justo y es un Dios de amor. ¿Por qué? Porque castigó el pecado, porque si fuéramos, pues si Dios es justo, me tiene que castigar por haber pecado, me tiene que mandar al infierno, pero en su amor y sin misericordia, Él me quiere salvar. ¿Cómo hace esto? Pues ahí está la cruz de Cristo. En su justicia, Dios descarga su ira sobre su Hijo, sobre Cristo. Él en la cruz pagó el precio de lo que yo merecía, la ira de Dios sobre Él. Y a la vez muestra su amor y su misericordia para conmigo, porque Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay textos que los repetimos y es como que siempre lo estamos en nuestra mente y ahí está. Pero cuando nos ponemos a pensar que Dios muestra su amor para con nosotros, ¿en qué? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es algo tan increíble que lo que yo merecía por ser pecadora era su justicia. Sin embargo, Él me dio mi misericordia, su misericordia. Y el Señor, que merecía todo su amor, porque dijo, Dios desde el cielo, el Padre, muchas veces dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, este es mi Hijo amado. Sin embargo, en Él cargó su ira, su justicia. ¿Por qué? Para salvarme a mí. Es tremendamente grande. Pero Dios sigue siendo justo. Dios sigue siendo justo. Y esto es tan bueno porque para con nosotros cuando a veces pensamos, bueno, a mí me pasan tantas cosas, Dios no es justo. No, Dios sigue siendo justo. Dios sigue siendo justo. Entonces, según las Escrituras, Dios es un ser absolutamente justo. Y siempre actúa de una manera perfecta de acuerdo con quién es Él. Y lo podemos ver de nuevo en la cruz de Cristo. Él actúa de una manera perfecta de acuerdo a lo que es Él. Es decir, de acuerdo a su propio carácter. No hay nada equivocado o incorrecto en la naturaleza de Dios o sus obras. Es como las dos cosas se ponen juntas. ¿Quién es Dios y cómo obra Dios? ¿Quién es Dios y cómo obra Dios? No hay nada que pueda invalidarse una cosa con otra. Si Dios me recibe en el cielo, no es que invalidó su justicia. La justicia fue satisfecha porque Cristo murió por mí. Algún día, cuando tengamos tiempo, me gustaría que pudiéramos estudiar todas estas palabras de lo que quiere decir propiciación, redención, todas esas cosas, porque ahí vemos completamente lo que es la justicia de Dios. No lo vamos a hacer ahora porque no tenemos tiempo, pero realmente esas palabras que nosotros escuchamos y que como hace mucho que estamos en la iglesia, ya nos familiarizamos, pero ¿cuál es el profundo significado de eso? Entonces recuerden, en la cruz de Cristo se satisfizo la justicia de Dios, porque en Dios no hay nada injusto, no hay nada injusto. Si yo fuera al cielo sin la cruz de Cristo sería lo más injusto que podía haber, porque si yo fuera al cielo sin la cruz de Cristo, quisiera decir que Dios pasó por alto y hizo bueno, pasen nomás. No. La justicia de Dios fue satisfecha, por eso yo voy al cielo. Entonces Dios nunca hará algo que justificara una acusación de mal. Nadie le puede decir a Dios que Dios hizo algo malo o que Dios actuó mal. Sus obras, decretos y juicios son completamente y absolutamente perfectos. Decir que Dios es injusto o que actuó injustamente con alguien o en alguna situación querría decir que Dios se equivocó. Y si Dios se equivocó,
lo descalificaría como Dios. No podría ser Dios. Si Dios se pudiera equivocar, quiere decir que nada hay equivocado de parte de Dios. No hay nada. Fíjense, por ejemplo, lo que dice Deuteronomio 32:4. Deuteronomio 32:4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Fíjense lo que dice esto, es tan grande. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad, o la Biblia de las Américas lo traduce, sin ninguna injusticia en él. Es justo y recto. Es justo y recto. Dios es justo. La palabra lo declara. Y recuerden que lo que hemos visto, Dios, por medio de todas esas palabras que quiere decir Biblia, pero que quiere decir la palabra de Dios, pero que usa diferentes definiciones para decirlo, la palabra de Dios, sabemos que Dios se revela por medio de la palabra a sí mismo. Dios se revela. Por lo tanto, aquí está revelando quién es Dios. Dios es justo, Dios es recto, y no hay ninguna injusticia en él. No hay ninguna injusticia. Y fíjense que el salmista dice justo, y fíjense a quién se refiere. Justo eres, ¿quién? Eres. Y me gusta esa palabra eres, no que fue. Porque nosotros hoy podríamos decir, bueno, Dios fue justo en el Antiguo Testamento, o Dios fue justo. No, Dios es justo, eres actual, eres justo. Y dice, ¿a quién se dirige? A Jehová. Yo sé que la Biblia de las Américas la traduce Señor, pero la verdadera palabra es Jehová. Y Jehová es el nombre por el cual Dios se dio a conocer a Moisés, ¿recuerdan? Yo soy el que soy, es el gran yo soy. Por eso me encanta esa palabra Jehová, porque es el gran yo soy. El nombre con el cual Dios se dio a conocer. Y dice que, y rectos, que más dice el salmista, y rectos tus juicios. Recto quiere decir correcto. Ahora, recuerden que juicios también es otra palabra que el salmista usa para designar lo mismo, la palabra de Dios. Nosotros podríamos decir, y tu palabra es recta. Tu palabra es recta. Pero aquí el salmista usa la palabra juicio. ¿Por qué? Porque juicio quiere decir, en hebreo, lo que juzga sobre nuestras palabras y obras, las que muestran las reglas por las cuales deben ser guiados los hechos y hacernos discernir entre lo que es correcto e incorrecto y saber decidir. Por lo tanto, la palabra de Dios es eso. Son los juicios de Dios, que me ayuda a discernir entre lo que es correcto e incorrecto, entre lo que puedo elegir para bien y desechar lo malo. Por lo tanto, esto es lo que rige si una cosa está bien o está mal. Esos son los juicios de Dios. Es la palabra de Dios, pero aquí la salmista le dice los juicios, porque es lo que hace. ¿Y cómo son eso que hace discernir? Dice, son rectos, son correctos. Entonces el salmista entendió que el carácter justo de Dios fue mostrado en su palabra, sus juicios. La palabra de Dios es una revelación exacta de Dios, no solamente de sus pensamientos, sino también de su mismo carácter. No es solamente lo que revela, la palabra de Dios no es solamente revela lo que Él quiere que nosotros hagamos, sino que revela el carácter de Dios. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Dice el salmista, Dios es justo, también lo que revela su palabra es correcto, es justa. La palabra de Dios es una revelación entonces exacta de Dios. La palabra escrita de Dios es una demostración. Fíjense esto, y me gustaría porque lo tuve que pensar bastante cuando leí esto, porque esto lo copié. Pero fíjense que lo tuve que digerir primero para poder entender. La palabra escrita de Dios es una demostración incompleta de su carácter y naturaleza. Y digo más. Esto es, hay más acerca de Dios de lo que su palabra puede decirlo. Pero lo que tenemos es exacto, apropiadamente nos demuestra quién es Él. Imagínense, si Dios se pudiera revelar completamente quién es Él, no entraría en este libro, ni entraría en nuestra mente. Hay mucho más de Dios. Pero lo que hay
es una muestra exacta. Yo lo que puse en mi mente es como si yo fuera a comprar le estoy haciendo un vestido, y quiero comprar, me quedé corta con la tela y quiero comprar más tela. ¿Qué hago? Llevo un pedacito, no voy a llevar toda la tela, llevo un pedacito. Ahora, esa muestra que yo llevo es exactamente porque la saqué de la gran tela, ¿verdad? ¿Entienden? Un pedacito que es la muestra. Entonces, no es que sea diferente, es igual a lo que yo tengo en mi casa. Tiene las mismas propiedades de las que yo tengo en mi casa. Tiene exactamente el mismo color de lo que yo tengo en mi casa. Es lo mismo, nada más que es una cosa pequeña que me entra en mi bolsa, si no, no podía entrar. Ahora, el Dios nos reveló quién es Él. Es exactamente lo que tenemos en la palabra, es cómo es Dios. Pero hay mucho más de Dios que nosotros no llegamos a entender. Porque fíjense, Dios es más grande de lo que que puede comprender nuestra mente y lo que podemos captar a través de su palabra. Pero no es diferente a lo que nos ha sido revelada. Si la Biblia dice que Dios es amor, Dios es amor. No es que nos dijo algo diferente. Ahora, hay mucho más amor de Dios que nosotros no podemos llegar a entender. Porque dice que ni lo alto ni lo profundo, no podemos abarcar todo eso. Porque es muy grande. Fíjense que algo dijo Salomón en Primera Reyes 8:27. Dice, he aquí los cielos de los cielos no te pueden contener. Imagínense, los cielos de los cielos, o sea, todo el tercer cielo, el cielo de la atmósfera, el cielo de las estrellas, el cielo de Dios, no lo pueden contener a Dios. ¿Cómo vamos a creer que puede entrar en esto? O puede entrar aquí. Si esto no entra todo aquí, imagínense si me revelara todo lo que es Dios. No puede ser, ¿verdad? Dios es mucho más grande de lo que nosotros podemos pensar. Y esto a mí me lleva a caer de rodillas y a admirar a mi Dios. A decir, gracias, Señor. Gracias porque mi mente no te puede entender, pero lo que puedo entender está aquí. Está revelado en tu palabra. Y me dio para probar, pero hay mucho más de Dios para poder disfrutar. Imagínense que vamos a estar la eternidad. Y creo que la eternidad, y no nos vamos a cansar de mirar quién es nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Es la maravilla. Pero entonces, es importante entender que la justicia de Dios está por encima, es decir, va mucho más allá de todo lo convencional, de lo que el hombre piensa que es justicia. La justicia de Dios sobrepasa la de todos los demás. No hay otro que es justo como el Señor. Por eso cuando los hombres le dicen a Dios, no es justo, ¿y qué es justo? ¿Quién mide la justicia? ¿Quién pone el parámetro de la justicia? Solamente Dios. Fíjense lo que dice Isaías 45:21. Declarad y presentad. Estoy leyendo Isaías 45:21. Declarad y presentad vuestro caso. Sí, que deliberen juntos. Le está hablando a la gente, ¿no? ¿Quién ha anunciado esto desde la antigüedad y lo ha declarado desde entonces? ¿No soy yo el Señor? No hay más Dios que yo, un Dios justo y salvador. No hay ninguno fuera de mí. Dios es Dios y es el único. ¿A quién podemos comparar? No hay nada. Entonces, el estándar que tiene el hombre de justicia no es nada comparable a lo que Dios dice que es justo. Dios es justo. Entonces, cuando nosotros queremos medir algo, tenemos que medir al estándar de Dios, no al estándar de los hombres. Nosotros decimos a veces, oh, no es justo. ¿Quién dijo que no es justo? Tenemos que ver lo que Dios dice que es justo, para poder saber. Y dice, justo eres tú y rectas son tus decisiones, o sea, juicios. Los juicios de Dios son las decisiones que Dios toma. Justo, esencialmente tiene el significado de corresponder a la norma. Es decir, los juicios y las decisiones de Dios indican lo que es correcto. Lo que Dios dice que es correcto es lo correcto, no lo que los hombres dicen. Entonces, eso corresponde a lo que es Dios. Eres justo, es lo que dijo el salmista. Este es el atributo fundamental del autor de la palabra,
ya que determinan necesariamente el carácter de los mandamientos en todos sus aspectos. O sea, si Dios, que es justo, se reveló en su palabra, todo lo que tenemos acá en la palabra es justa, es correcta. Ahora, paralelo a esta afirmación es la declaración, y rectas son sus decisiones. Si Dios es justo, sus decisiones también lo son. No es que Dios es una cosa y actúa de otra, es lo mismo. Dios es justo, y como lo dijo el salmista, por lo tanto, lo que Dios reveló es justo. Lo que tenemos en su palabra es justo. No podemos separar la palabra de Dios del Dios de la palabra. No se puede separar. Mire lo que dice, por ejemplo, el salmista, el Salmo 138:2, dice, has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Tu nombre y tu palabra al mismo nivel. No es que Dios es una cosa y la palabra de Dios es otra, es al mismo nivel. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios tenemos revelado lo que es Dios. Él se reveló por medio de su palabra. Entonces podemos entender lo que tenemos en nuestras manos, la Biblia, es lo que Dios mismo ha revelado y nos ha dejado. ¿Se dan cuenta? A mí, cada vez que yo veo esto, realmente mi corazón salta, porque digo, lo que tenemos en la mano es lo que es Dios que me está hablando. Dios se está revelando. Quiero conocer a Dios, ¿a dónde voy a ir? A un monte y a pedir al Señor, a una montaña y a pedir, Señor, revélate. No, tengo que ir a la palabra. El salmista eso es lo que hizo. No se tomó un retiro espiritual y empezó a decir Dios declara, sino fue a la palabra. Y la palabra reveló quién es Dios. Es lo que tenemos en casa. Sí necesitamos retiro espiritual a solas con el Señor, pero no que vayamos ahí en un monasterio sola para ver qué Dios me va a revelar. Dios no se revela de esa manera. Se va a revelar a través de su palabra. Por eso lo que dicen, Dios dice, ¿dónde dice? Si no lo dice la palabra, Dios no lo dice. ¿Ok? Cuando escuchen, o escuchemos, Dios dice, Dios dice, Dios dice. Si no lo dijo aquí, no lo dijo. Entonces más vale, no escuchemos, porque no es palabra de Dios. ¿Sí? Dios ha hablado y cerró aquí, en su palabra. No sigue hablando. Ya todo lo que tuvo que decir para que nosotros entendamos, todo su plan, todo su persona en muestra, recuerden que lo que vemos de Dios es la muestra exacta de lo que Dios es, pero en cápsula, digamos. Dios es mucho más grande. Ahora, por eso el salmista, miren cómo sigue el 138. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Eso lo dice la Biblia de Reina Valera. Pero la Biblia de las Américas lo traduce, has ordenado tus testimonios. Cambia la palabra recomendado, ordenado, y la verdadera palabra es ordenado, o sea, mandado, ordenado. Has ordenado tu testimonio con justicia y con suma fidelidad. Dice, muy fieles con suma fidelidad, es lo mismo. Suma quiere decir que es lo máximo. Literalmente puede ser traducido, tú has mandado justamente tu testimonio y verdad excesivamente. O sea, no hay otra medida por el cual podemos encontrar excesivamente. La Biblia, la Septuaginta, no sé si ustedes han escuchado lo que es la Septuaginta. La Septuaginta es una de las primeras traducciones que se hizo del hebreo al griego. Entonces, esa Biblia, que es muy famosa por ser la más antigua de las traducciones, y se tradujo al griego, ¿ok? Dice así, este versículo. Justos y verdaderos eran sus testimonios. Los testimonios eran uno con su justicia y verdad. Los testimonios eran uno con su justicia y su verdad. Quiere decir que no hay dos cosas, hay uno, justicia y verdad. ¿Qué son los testimonios? Lo que Dios nos ha revelado. Vuelta de nuevo a la palabra. La mejor traducción, más que recomendado, como les dije antes, ordenado. Entonces, miremos qué dice. Tus vienen de Dios. Vienen de Dios. ¿Y qué palabra usa aquí para hablar de la palabra de Dios? Dice testimonio. ¿Y por qué dirá testimonio?
Porque fíjense que testimonio es del hebreo eda, que termina con H, que es testigo. Eso es lo que quiere decir, testimonio o testigo. Obedecer sus testimonios significa que tenemos que ser lealtad a las promesas de Dios que Dios ha hecho. Y esto es la lealtad de Dios a sus promesas, que lo va a cumplir, porque es un testigo fiel de quién es Dios, la palabra de Dios. Aquí están sus promesas. Y dan testimonio en cuanto a Dios mismo, su voluntad y sus promesas. Entonces, dan testimonio, la palabra de Dios da testimonio, como habíamos dicho antes, de quién es Dios mismo, la voluntad de Dios nos manifiesta cuál es su voluntad y las promesas de Dios, cuáles son sus promesas. La palabra escrita de Dios refleja su carácter justo y que es muy fiel, por eso dice con suma fidelidad, es decir, muy, no es que es mucho, es lo máximo, con suma, es lo máximo, fidelidad. Quiere decir que la palabra de Dios no tiene ningún error. Aquí vemos entonces dos definiciones de los testimonios de Dios, o de la palabra de Dios. Rectos, que son justos, ya vimos que Dios es justo, y fieles, fidelidad. Ahora, la definición en el diccionario de la Real Academia Española, saqué eso, para la palabra fiel es constante en sus afectos, en el cumplimiento de sus obligaciones, y no defrauda la confianza depositada en él. Me encantó, es la definición común, ¿no? Pero me encantó lo que es fiel. No defrauda la confianza depositada en él. Si nosotros depositamos nuestra confianza en Dios, no nos va a defraudar. Si depositamos nuestra confianza en su palabra escrita, no nos va a defraudar. Viene de un Dios, de Dios. Dios es fiel. Miren lo que dice Deuteronomio 7:9. Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios y Dios es fiel. Dios fiel. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Miren ustedes la fidelidad de Dios. Cuando dice 1000 generaciones, no es que está contando la nieta, la tataranieta, para hasta 1000. No, cuando dice 1000 es porque es para siempre. Su fidelidad es para siempre, diría acá, ¿no? Y la guarda, quiere decir que podemos confiar. ¿Se acuerdan la definición? Que es, no defrauda la confianza que se deposita en él. Nosotros depositamos nuestra confianza en el Señor y Él es fiel. Dios es justo, o sea, recto y fiel. Por lo tanto, su palabra también lo es. Fíjense lo que dice Salmo 33:4. Salmo 33:4. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Recta es la palabra de Dios y toda su obra es hecha con fidelidad. Literalmente en, quiere ir, no con, sino en fidelidad. Toda la obra es hecha en fidelidad, porque Dios es un Dios fiel. Pero Dios es fiel y la palabra de Dios es justa, es recta. Recta es la palabra de Jehová, dice el Salmo 33. Entonces nosotros a menudo juzgamos la fidelidad de una persona al ver si sus palabras y sus acciones coinciden. Recuerden que el Señor confrontó a los fariseos justamente con eso. Escuchen lo que dicen, porque realmente están diciendo bien, pero no miren lo que hacen, porque hacen mal. Entonces esos no eran fieles, no eran igual lo que decían a lo que hacían. En cambio, el salmista podía decir que la palabra de Dios y sus acciones eran consistentes, eran iguales, porque Dios es un Dios fiel. Es un Dios fiel. La confianza en la fidelidad de la palabra de Dios es la misma a la confianza que tenemos al Señor mismo. Nosotros cuando vamos a la palabra de Dios y encontramos algo de la palabra de Dios, es tan real, así como Dios es real. ¿Por qué? Porque viene de la boca de Dios. Si nosotros confiamos en Dios, también tenemos que confiar en su palabra, porque aquí no hay errores, no hay ninguna cosa que esté chueca, digamos.
Dios designó sus testimonios en justicia y fidelidad. Las palabras justicia y fidelidad indican la manera y propósito de la ley que Dios estableció. Los mandamientos de Dios entonces son la expresión de su justicia absoluta y su fidelidad a sus promesas, ¿sí? Entonces, los mandamientos de Dios son las expresiones, lo que Dios expresa. La palabra del Señor es siempre correcta y completamente confiable. La palabra de Dios es correcta y completamente confiable. Podemos confiar en esto. Miren, sabemos que mucha de la ciencia ha cambiado, sabemos que muchas de las cosas han cambiado, la palabra de Dios continúa. Continúa. Entonces, la justicia y la fidelidad y la fiabilidad de la palabra de Dios inspiran amor y reverencia en el salmista, y debiera producir lo mismo en nosotros, ¿verdad? Porque él llega a tal punto de meditar la palabra, de comprobar él que la palabra de Dios es justa, que la palabra de Dios, fíjense lo que él está descubriendo, o sea, está viendo, que la palabra de Dios es lo mismo, no tiene ninguna diferencia confiar en Dios mismo. Por lo tanto, él ama la palabra, él ama esa palabra. La palabra de Dios, entonces, para el salmista, ha sido probada por aquello. Por eso él produce, fíjense usted el 139, miren el versículo 139. Dice, al ver él que la palabra de Dios es justa y recta, fíjense que tiene el 139 y podemos tomar con el 140 juntos. 139 y 140 juntos. Fíjense que produce en él dos cosas. Primero, cuando él descubre, mira lo que es la palabra de Dios, ve, comprueba la palabra de Dios, Dios es justo, la palabra de Dios es recta, son una misma cosa. ¿Qué produce en él? Dos cosas. 139 y 140 lo tomamos juntos. Celo y amor. Celo y amor. Fíjense el versículo 139. Celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Imagínense, él había descubierto la palabra de Dios y había visto que la palabra de Dios era correcta, que venía de un Dios justo, que todo lo que esto era verdad. Y ahora él ve que los de afuera están despreciando, se olvidaron la palabra de Dios. O sea, la palabra celo en hebreo da la idea de proteger. Estuve metiéndome, no conozco nada de hebreo, pero me estuve metiendo en algunas páginas que hablan de hebreo. Y es interesante porque la raíz de esta palabra celo, en la antigüedad, muy en la antigüedad, lo ponían como un pajarito que estaba cuidando un nido, ¿no? Como es que está vigilando para que ni nadie viniera, ningún animal o otro, viniera a atacar a sus polluelos. O sea, el celo, y esa venía la palabra celo ahí, el celo es el cuidar, el proteger, que nada sea destruido, ¿no? De ahí viene el origen de la palabra celo. Entonces la palabra es siempre de proteger, de querer, de cuidar. Por supuesto, hay celos que son pecaminosos, ¿verdad? Pero estamos hablando acá del celo bíblico y del buen celo. Entonces celo da la idea de proteger. Y es una intensidad apasionada sobre las cosas que importan. Yo voy a tener celo de cuidar algo que me importe, que quiero, ¿verdad? Tengo celo de tener, por ejemplo, si yo pierdo esta Biblia, porque acá la tengo anotada y anotada, entonces la cuido porque tengo celo de cuidarla, porque yo sé que me puedo comprar otra Biblia, pero no va a estar anotada como esta. Porque está toda anotada, porque yo he tomado apunte. Entonces, esto es mi Biblia personal de estudio. Entonces, tengo celo porque la guardo. ¿Por qué? Porque la valoro. Valoro lo que en ella hay, sí, la palabra de Dios, pero me podría buscar otra, pero aquí hay muchas cosas anotadas a lo largo de años que fui anotando. Entonces, ese es el valor que uno da, ¿entiendes? Ahora, el salmista tenía celo por la palabra de Dios, porque le importaba. Uno tiene celo por las cosas que le importan. Celo implica energía y acción, o sea, es una acción, no es una cosa pasiva. Ay, qué malos esos hombres, cómo desprecian la palabra de Dios, fíjate, ¿no? No, él era como, sentía ardor adentro por aquellos que despreciaban. El salmista había visto entonces que la palabra de Dios era justa,
que era fiel. Y eso despertó en él un celo ferviente. Quería proteger la palabra a tal punto que sentía que sus fuerzas eran consumidas y gastadas. Fíjense hasta qué punto el salmista llegaba a valorar lo que es la palabra de Dios. Recuerden que se cela lo que se valora. Entonces el salmista, él valoraba la palabra de Dios y por lo tanto se consumía internamente, porque él dice, celos me ha consumido. ¿Por qué? Y acá da la razón del por qué se sentía desgastada sus fuerzas internas. O sea, era tal la angustia que él le poseía al ver cómo otros despreciaban la palabra, que él se sentía así. Porque mis enemigos, dice, mis enemigos. Estos eran los enemigos que ya nos familiarizamos, ¿no? De otras secciones anteriores. Los soberbios, los impíos, aquellos que despreciaban, habían dejado la palabra, recuerden que siempre estaba hablando de los que despreciaban la palabra de Dios. Y sobre todo eran los soberbios, aquellos que no tenían en cuenta ni a Dios ni a su palabra. Y sabemos por qué son soberbios. Ellos se creen que están por encima de todo, por lo tanto no aceptan la palabra de Dios, no aceptan la ley de Dios, no aceptan los testimonios de Dios, no aceptan la revelación de Dios, no aceptan nada de Dios. Ellos son su propia ley. Hago lo que quiero porque yo lo quiero. Entonces, recuerdan ese Nike, la propaganda que tienen, just do it. O sea, hacelo y ya está. O sea, hacelo. Ese es el lema que tenemos ahora. Just do it. ¿Te gustó? Hacelo. Los psicólogos van por esto. ¿Te satisface? ¿Te sentís plena? Hacelo. No te reprimas. Ahora, la palabra de Dios es completamente diferente. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, los soberbios no les gusta la palabra de Dios. Por lo tanto, la dejan de lado. Por eso son soberbios. Por eso la Biblia, este salmo de esta vez no está hablando de los soberbios. Ahora dice que son los enemigos. Si son enemigos de la palabra, para él eran enemigos de él. Dice, ¿y por qué era que estaban enojados con los enemigos? Dice, porque olvidaron tus palabras. Fíjense que no se siente él que eran enemigos porque lo habían atacado, y sí, bien lo atacaban a él, pero él lo que más le dolía era que habían olvidado la palabra de Dios. Y que, miren, la palabra que ahora sí usa palabra, es la palabra de Dios, es dabar, en hebreo, dabar, es la palabra hablada, es la palabra revelada de Dios al hombre, sale de la boca de Dios y revelada a los hombres. Cuando el salmista decía dabar, esto tenía en la mente, porque olvidaron tu dabar. ¿Qué quiere decir? Olvidaron lo que tú has dicho, Señor. Tú lo hablas, y por eso lo han olvidado. Ahora, Dios había revelado, y por eso era tan importante, salía de la boca de Dios. Y era lo que Dios quería revelar al hombre. ¿Cómo se van a olvidar? Pues pensaría el salmista, ¿no? Estos enemigos se olvidaron. Quiere decir, si se olvidaron, ¿qué quiere decir? Que un día habían sabido de esto, ¿verdad? Que habían sabido. Pero aquí no está hablando de que tuvieron amnesia y por eso se olvidaron. Se olvidaron intencionalmente. No la tuvieron en cuenta en su vivir, en su conducta. La dejaron de lado. Empezaron, recuerdan, desviándose, hacia ahí, ahora ya están del otro lado, habían conocido la palabra, sabían de la palabra, porque no puedo olvidar algo que nunca tuve. Se olvidaron de tu palabra, quiere decir que un día lo tuvieron, la palabra, pero ahora la habían dejado. ¿Por qué? Porque la despreciaban. La menospreciaban. O sea, sí está, sí es, pero yo no la tengo en cuenta. Eso es despreciar. Sí es. Ahí está Dios, está la palabra, pero ¿saben qué? No me importa lo que diga Dios ni su palabra. Yo vivo y hago lo que quiero. Esa era la filosofía de los enemigos, esto que están hablando aquí. Por lo tanto, el salmista al ver eso se consumía se consumía internamente, o sea, era como se desgastaba internamente. Es el que él había comprobado la fidelidad de Dios. Él, y no es que lo había aprendido en un seminario, sino que era su experiencia personal. Dios había sido fiel a sus promesas. Dios había sido su promesa. Él había gustado y visto que era bueno Dios, que era buena su palabra. Como ahora los enemigos la rechazaban, él estaba entonces a querer protegerla. ¿Por qué?
porque internamente, claro, no es que tenían que ir a defender, recuerden, no estamos hablando de una Biblia así como la que tenían. Ellos tenían pergaminos y tenían, bueno, ya vamos a ver más adelante todo el proceso, pero evidentemente el salmista quería proteger el contenido de su palabra, lo que Dios había revelado. ¿Cómo los demás no le podía entrar en la mente? ¿Cómo ellos podían olvidar lo que Dios había dicho? Y al no obedecer la palabra, es no tomar en cuenta la palabra. Y es declararse a uno mismo soberbio. Por eso tenemos que tener tanto cuidado cuando queremos hacer lo que yo quiero y no lo que la Biblia me dice. Sí, está escrito, pero ¿sabe qué? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí, está escrito, pero tener a tu hermano en mayor consideración que uno mismo. Sí, está escrito, pero ¿sabes qué? Es que no conocen a la bestia. No tomamos en cuenta lo que Dios dice, es despreciar, olvidar lo que Dios ha dicho. Y nos declaramos soberbios, porque no estamos mirando lo que Dios está diciendo. Ahora, el celo de él me trae a la mente a mí el pasaje del Señor Jesús, ¿te acuerdan? Cuando purificó el templo. Estaban en el atrio del templo los vendedores, los comerciantes, digamos, ¿no? Y fíjense lo que dice Juan 2, 13 al 17. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y los cambistas allí sentados, los que hacían su negocio, ¿ok? En el templo de Dios. Y haciendo un azote, el Señor Jesús, miren la escena, el Señor Jesús, haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las casas. Y dijo a los que vendían palomas, quitate aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. ¿Y cuál fue la reacción de los discípulos cuando vieron esto? Fíjense el 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, lo habían leído en el Antiguo Testamento, el celo de tu casa me consume. Al salmista lo consumía y que habían olvidado la ley. Al Señor lo consumía el celo de la casa de Dios. ¿Por qué? Porque habían olvidado lo que Dios había mandado. Fíjense lo que dice el Salmo 69, 9. Porque me consumió el celo de tu casa. El Señor había mandado que se erigiera ese templo para recordación de Dios solamente. Sin embargo, ellos lo habían hecho una cueva de mercados, en vez de casa de oración. Entonces aquí lleva el mismo pensamiento. Refleja el tipo de celo que Jesús tuvo cuando limpió el atrio del templo. Los cambistas y los comerciantes también habían olvidado la palabra. Y aquí el Señor, el celo, lo mismo que le pasó al salmista cuando escribió el Salmo 119, cuando olvida la palabra de Dios. Pero la otra reacción que tiene el salmista está en el 140, y es amor. Primero era celo, y el otro es amor. Dice, sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. La ama tu siervo. Sumamente, como dijimos, de sumo, extremadamente, como si dijéramos que está muy mal la expresión, pero muy mucho, ¿no? O sea, extremadamente, muchísimo. Cuando en la Biblia habla un superlativo, o sea, hay muy poco superlativo. Cuando dice, por ejemplo, que Abraham era riquísimo, era porque era muy, 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 muy rico. ¿Okay? Entonces, cuando habla así de superlativo, era porque es extremadamente, es sumamente, eso. Y dice cómo es sumamente pura, pura. Y esta es una palabra interesante, pura, porque en el original es probada. Probada. Sería que tu palabra está probada, refinada, purificada. O sea, no hay nada, no hay ninguna mancha, no hay nada escoria que pueda haber en la palabra. Y esto es muy importante, chicas, porque muchos dicen que esto que tenemos en la mano, la Biblia, contiene la palabra de Dios, pero que no es la palabra de Dios.
contiene. ¿Qué quiere decir? Que algunos versículos sí son lo que Dios ha dicho, pero otros, narrativa y demás, eso no es palabra de Dios, porque es algún hombre que ha escrito. Bueno, cuando vamos segunda Timoteo 3:16, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Quiere decir que no es que contiene la palabra, sino que es la palabra de Dios. Y aquí el salmista lo está diciendo, es sumamente pura. No hay nada superfluo, no hay nada que moleste. Y yo me acuerdo, y todavía a veces peleo, cuando agarramos la genealogía. ¿Por qué tendrá que decir todo esto? ¿Qué tiene que ver? Son todas más aburridas que del hijo, y el hijo, y este engendró al otro, y el otro. Un montón de nombres. Nos perdemos con los nombres. Pero todo tiene su significado y tiene su importancia. Para el judío era muy importante. ¿Por qué? Porque de ahí venía el linaje de Cristo. Era muy importante la genealogía. Y a nosotros nos parece aburridísimo, ¿no? A quien le gusta leer una pila de nombres y no tiene nada que ver con nada, y para nosotros. Pero todo es importante lo que está en la palabra de Dios. No hay nada que sea superfluo, no hay nada que sea escoria. ¿Por qué? Porque fue probada. Fue probada. Está pura. Es como oro en el horno, así es. Probada, refinada, purificada como oro en el horno. Miren lo que se dice el Salmo 12:6. Salmo 12:6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. ¡Wow! Y recuerden que 7 es el número de la perfección, o sea, perfectamente purificada, quiere decir. O sea, no hay nada que sea de más, no hay nada que esté de menos, no hay nada que tengamos que agregarle, quitarle, correrle, ponerle, no hay nada. Es totalmente pura la palabra de Dios. Por lo tanto, es tan importante lo que tenemos en nuestras manos. Entonces, absolutamente perfecta, sin errores o fallas. En los escritos humanos, ustedes ven que siempre hay alguna falla. Y aunque no tengan falla, son cambiantes. Porque lo que se sostuvo, si agarramos libros de medicina de 20 años atrás, pues ahora no tienen valor o tienen poco valor. ¿Por qué? Porque han cambiado, han hecho nuevos descubrimientos, nuevas cosas. ¿Vieron los libros de dieta? Cada día, incluso hasta los programas de dieta. ¿Cuántas veces el famoso Weight Watchers, cuántas veces cambió? Todos los años tenemos un Weight Watchers nuevo. Yo no sé por qué, si han descubierto realmente científicamente o quieren ganar dinero y entonces están probando nuevas cosas. Pero cosas que antes estaban prohibidas, no, ahora están aceptadas. Entonces, le estoy refiriendo a dieta, ¿no? Entonces, cambian. La palabra de Dios no. Lo mismo que fue escrita cuando fue escrita, lo mismo se sostiene hoy. La palabra de Dios no cambia, porque viene de un Dios que no cambia, es inalterable. Entonces, la palabra de Dios es totalmente confiable. Ahora, algunas versiones dicen, por esa razón, porque en la Reina Valera dice, y la ama tu siervo. En algunas dice, por esta razón, porque es pura, la ama tu siervo. El salmista entonces entendió la pureza de la palabra de Dios, y eso lo llevó a amarla. En la palabra de Dios no hay mezcla de error, no está mezclada con ningún error. Es pura en su sentido, es pura en su lenguaje, es pura en su espíritu con el cual nos ha sido revelada, es pura en su influencia que tiene, porque es viva y eficaz y más cortante, que es la que penetra, ¿verdad? Y todo esto hasta el mayor grado, o sea, es muy pura, hasta el mayor grado, excelente. Las Sagradas Escrituras, entonces, en sus manuscritos originales, es perfectamente pura. Porque al ser absolutamente inspiradas por Dios, que Dios no tiene error, por eso son puras. Además, porque uno dice, bueno, sí, lo que Dios habló, Dios, por ejemplo, le habló a Pedro y Pedro escribió, claro, pero ¿qué pasó? Porque después hay hubo muchos cambios, o sea, hay muchas traducciones y aparte hay muchas
no tenemos el original del que escribió Pedro, sino que hay pedazos de esto. ¿Qué pasó? Ahora miren ustedes, acá encontré algo, por eso se lo leo, encontré algo que me llama la atención. Dice, para las escrituras hebreas, la calidad del texto fue preservada por las prácticas diligentes de los escribas profesionales. Recuerden que los escribas eran los que hacían las copias. No había fotocopia en aquel tiempo, ni se permitía. Si hubiera, fíjense ustedes. De acuerdo con investigadores, tales como Josh McDonnell, en Evidencias que demandan un veredicto, este es el libro que él escribió, y ahí dice, ellos practicaban lo siguiente para prepararse y copiar los manuscritos. Y fíjense, se los leo porque me pareció muy interesante de ver el cuidado que tenían para cómo llegó hasta nosotros. El pergamino, recuerden que primero estaban en pergamino, no era papel, imprenta, pergamino, era hecho únicamente de la piel de animales limpios. O sea, recuerdan que el Señor había dado leyes de animales limpios y animales no limpios, pero tenían que ser de animales limpios. Debía de ser preparada por un judío únicamente, por más que viniera un gentil muy docto en la... No, tenía que ser un judío, porque este es el que conocía la ley, judío. Y las pieles eran unidas por cuerpos tomados de animales limpios, o sea, había cuerdas que sacaban porque unían los pergaminos, ¿verdad? Cada columna no debía de tener menos de 46, o sea, no podía tener menos de 46 o más de 60 líneas. Líneas me estoy refiriendo. Toda la copia debía de ser alineada primero antes de que se comience a escribir. La tinta no debía de ser de ningún color, solo negro. Y debía de ser preparada de acuerdo con una receta especial, no era cualquier tinta. Ninguna palabra y ninguna letra podía ser escrita de memoria. Vieron como a veces nosotros, ya me acuerdo de esto, lo queremos escribir, por ahí cambiamos alguna palabra. No. No podían hacerlo de memoria, por más que lo hubiesen repetido tantas veces. Tenían que copiarla. El escriba debía de tener una copia auténtica ante él. Y lo copiaba de la auténtica, no de la copia de otro escriba. La copia auténtica. Y él debía leer y pronunciar en voz alta cada palabra antes de escribirla. Por ejemplo, si tenía que escribir amor, primero decía amor. Entonces después la escribía. Fíjense. Ahora, debía de limpiar su pluma de manera reverente en cada ocasión antes de escribir la palabra, que nosotros la traducimos Dios, pero Elohim. Cuando ellos escribían Elohim, tenían que limpiar la pluma. Y debía de lavar todo su cuerpo antes de escribir la palabra utilizada en el lugar de Jehová. Imagínense ustedes. Jehová. Para no contaminar el nombre sagrado. Recuerden que Jehová es el gran yo soy. Se daban unas reglas estrictas en cuanto a la forma de las letras, los espacios entre las letras, palabras y secciones, el uso de la pluma, el color del pergamino y mucho más. O sea, había muchísimas reglas. La revisión del rollo debía de ser hecho dentro de los 30 días después de que la obra haya sido terminada. De otra manera, era inservible. Si pasaban más de 30 días, no servía. Un error en una hoja condenaba toda la hoja. O sea, si había un error, tenían que volver a escribir toda la hoja. Si 3 errores se hallaban en una sección más amplia, todo el manuscrito era condenado. O sea, no servía nada de lo que había hecho. Por más que ya esté terminando, ¿ok? Si había 3 errores, no servía para nada. Imagínense. Cada palabra y cada letra era contada. Y si se omitía una letra o se insertaba una letra de más, o si una letra se tocaba con otra, el manuscrito era condenado y destruido. Imagínense el cuidado que tenían que tener cada vez que ellos copiaban.
a esto me llamó la atención porque vemos que el cuidado, no es que descuidadamente lo hacían, nosotros leemos escribas y no nos damos cuenta todo el trabajo. Dice que la evidencia de los manuscritos en cuanto a la precisión del texto hebreo está establecida. Hasta el año 1947, el manuscrito hebreo más antiguo databa de alrededor de del año 900. ¿No? Pero en 1947, ustedes saben qué pasó, el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, recuerdan la cueva de Qumran, se estiman entre los años 150 y 200 a.C., quiere decir poco tiempo después con la iglesia primitiva. Al comparar, fíjense qué interesante esto, al comparar los manuscritos casi con 1000 años de diferencia, solo había muy pocas diferencias notables. Imagínense esto. Comprobó que las prácticas diligentes de los escribas profesionales habían preservado de manera acertada el texto de las escrituras hebreas. Quiere decir que hicieron muy buen trabajo, porque en 1000 años, y se encontraron otros manuscritos más antiguos, quiere decir que había muchos manuscritos que habían hecho, sin embargo eran exactos, con exactitud lo habían hecho. Y después dice que en cuanto a las escrituras griegas existe una asombrosa similitud en cuanto a la exactitud. Sabemos que en la parte, por ejemplo, la Septuaginta fue escrita en griego, pero además después todo el Nuevo Testamento en griego. Y hay también mucha similitud en eso. Así que podemos decir, como dice el salmista, sumamente pura tu palabra y la ama tu siervo. Esto es cierto tanto en los manuscritos originales y las copias confiables que tenemos de los manuscritos hebreos y griegos. En los originales, por supuesto, eran confiables, pero también las copias que hicieron también eran confiables. Por tanto, debido a la pureza exacta y santidad de ella, esa es la razón por la cual los hombres impíos la desprecian y la odian. ¿No es verdad? Si no fuera así, la Biblia no hubiese sido y es tan atacada. ¿Cuántas veces quisieron destruir la Biblia? ¿Cuántas veces hubo incendio de Biblias? ¿Cuántas veces murieron gente por llevar Biblias y quemaban todas las Biblias? Inclusive hoy. Claro, no los queman, pero ¿cómo es atacada? Por medio de todos los medios. Declarando leyes que están en contra de lo que dice la palabra. Vemos programas que nos quieren meter por todos lados, que programas en cuanto a homosexualidad, aborto y todo está, porque qué bueno, es el modernismo, nos aceptamos todo y nos amamos todo, eso es lo bueno. ¿Dónde quedó lo que dice la palabra de Dios? Por lo tanto, los impíos la desprecian. ¿Por qué? Porque no les conviene lo que dice. La despreciaron en el tiempo del salmista y la desprecian hoy también. Porque no es lo que quiere. Por eso la Biblia es atacada. Entonces, la Biblia nos da razones sin fin, ¿no? Para amar la palabra de Dios y al Dios que nos la dio. Puse algunos nada más, ¿no? Porque hay muchísimas más razones. Es la palabra de Jehová, es lo que dice Génesis 15:1. Es la palabra de Jehová. Es la palabra de Dios, Lucas 8:11. Es la palabra del reino, Mateo 13:19. Es la palabra de salvación, según Hechos 13:26. Es la palabra de gracia, Hechos 14:3. Es la palabra del evangelio, Hechos 15:7. Es la palabra de fe, Romanos 10:8. Es la palabra de la cruz, 1 Corintios 1:18. Es la palabra de la cruz, 1 Corintios 1:18. Es la palabra de la reconciliación, 2 Corintios 5:19. Es la palabra de verdad, 2 Corintios 6:7. Es la palabra de vida, Filipenses 2:16. Es la palabra de Cristo, Colosenses 3:16. Es la palabra de su fuerza, Hebreos 1:3. Tenemos la palabra de Dios en nuestras manos y la palabra de Dios es verdad. Es verdad. Es la palabra de Dios, es justa, es correcta. Y es una pregunta para nosotras entonces. ¿Amamos y somos celosas de esta palabra?
Si decimos que sí, ¿no? Porque yo también me hace la pregunta, que ¿cuánto celo tengo por la palabra? Y claro, uno puede decir sí, porque yo ardo cuando están en contra de la palabra, sí. Ahora, la segunda pregunta que me hice es, ¿cómo lo demuestro? ¿Cómo lo demostramos que somos celosos? Porque la única manera de demostrarla es obedeciendo la palabra. Para Dios no es lo que yo diga, ni lo que yo muestre, ni el ardor que tenga porque otro lo desprecia. Otro la desprecia, ¿y yo qué hago? Yo la tengo, la amo, pero soy celosa hasta tal punto de obedecerla. El salmista podría decir eso porque él la obedecía. Pero el asunto es que soy yo. Vamos al 141. Dice, versículo 141. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Pequeño soy yo y desechado. Otra versión lo traduce, yo soy insignificante y nada valgo. Fíjense ustedes, ¿no? Ahora, el salmista hizo un análisis de sí mismo y se sintió muy insignificante. Y a mí me dio risa esto porque dice, yo me estaba escribiendo esto y decía, wow, no tenía self-esteem. ¿No? Tanto que están hablando de self-esteem ahora. Este salmista no tenía el self-esteem, se sentía insignificante. Si fuera un psicólogo, ¿qué le diría? Mi hijo, ¿qué te han hecho? No, tiene que tener self-esteem. Pero cuando él vio, fíjense que él tenía dos referencias. Primero, su propio parecer. Soy pequeño. ¿No? Soy pequeño. O insignificante, como dice la otra versión. Pero también, como los demás lo estimaban. Desechado, o sea, despreciado. Los demás lo despreciaban. Al decir que es despreciado, quiere decir que en opinión del mundo es considerado insignificante y tratado como sin valor. Así lo tenía lo del mundo. Recuerden que los valores del mundo no son los valores de Dios. En el contexto del Salmo nos damos cuenta de que él es visto así por su celo y amor por la palabra de Dios. Los impíos lo tratan como, lo desprecian, porque él amaba la palabra de Dios, porque él tenía celo por la palabra de Dios. Si desprecian la palabra de Dios, también despreciarán a los que aman la palabra de Dios. Si desprecian la palabra de Dios, no vamos a ser populares en ese mundo, nos van a despreciar. Por eso él lo despreciaba. También nos muestra que el salmista no se olvidaba de la palabra de Dios, aunque estuviera deprimido, porque evidentemente estaba deprimido, o se sintiera desechado, que se viera en sí mismo pequeño y que los demás lo desechaban. Por supuesto, no se siente bien, pero recordó la palabra de Dios. Él recordó la palabra de Dios. Halló consuelo y fuerza al recordar la palabra de Dios. Porque dice, mas no me he olvidado de tus mandamientos. No me he olvidado. Fíjense que está usando la misma palabra del versículo 139. Los enemigos se habían olvidado de la palabra de Dios, pero él no se olvidó de la palabra de Dios. Por más que los enemigos orgullosos, soberbios, se creían por encima de todo, se habían olvidado de la palabra, él al contrario, se sentía pequeño, desechado, pero él no se había olvidado de la palabra. Y aquí, cuando él dice mandamientos, la verdadera palabra allí en el original es piquidín, que es preceptos. La Biblia de las Américas lo dice bien, o sea, lo traduce bien. Porque preceptos es una palabra extraída en la esfera de un oficial a un superior. Significa dirección, instrucción o tomar en cuenta cierta acción para ser obedecida. La palabra apunta a las instrucciones particulares del Señor como las de alguien a quien sí les importan los detalles. O sea, en mi mente lo que hice la diferencia entre mandamientos y preceptos es esta. Mandamientos, Dios manda. Precepto, sí, Dios manda, pero con detalles. Tiene en cuenta detalles, ¿entiendes? Los mandamientos, dice los mandamientos. Ahora, los preceptos son aquellos que ya va poniendo la lupa más cerquita y mira cómo se tienen que hacer eso, cómo se tiene que obedecer. Ahora, el salmista conocía los mandamientos, claro que los conocía.
Ahora él dice que no se olvidó de los detalles de los mandamientos, de los preceptos. Entonces, esta es la palabra que usa el salmista, es muy intencional. No solo recordaba el grueso de los mandamientos, sino los detalles de esos mandamientos. Por eso no se había olvidado. Quería obedecerlos tal como Dios los había diseñado. Tal como Dios había diseñado los mandamientos. Por lo tanto, él quería obedecer tal como Dios los había diseñado. A pesar de que él confiesa su pequeñez y que se siente despreciado, el salmista no pone sus ojos en las circunstancias, ni pone sus ojos en aquellos que los enemigos, en los soberbios. Él toma en cuenta los preceptos, los detalles, los mandamientos de Dios, que no olvida. Y fíjense que su identidad la define la palabra de Dios, no sus sentimientos o circunstancias. Nuestra identidad no la define la circunstancia, ni nuestros sentimientos, ni lo que nosotros podemos pensar de nosotras mismas. A veces nos sentimos así, ¿verdad? Nos sentimos pequeñas, sin valor, ¿a quién le importa? Sin embargo, lo que define es la palabra de Dios, no la circunstancia. No mis sentimientos, no lo que yo sienta. Es como si Dios me dice, yo tengo una opinión, Esther, ¿qué le importa lo que vos sentís? ¿No? Era como si Dios me dijera eso. Es como que los sentimientos no me definen a mí, definen lo que Dios dice. Y la Biblia me está hablando de quién soy yo en Cristo, que mi identidad en Cristo, y lo que Dios dice. El salmista encontró eso, la identidad de él, por eso él amaba, no se había olvidado de los detalles. ¿Por qué? Porque es donde encontraba quién era él. La identidad de él no la definía los sentimientos, sino la palabra de Dios. Ahora, ¿cuánto nos enseña el salmista, verdad? No solo a valorar la palabra, a amarla, sino a recordar los detalles de cómo debemos obedecerla. Viene directamente del gran yo soy, porque dice Jehová, y el gran yo soy a nosotras. Yo digo que el Señor nos ayude a ser celosas en la obediencia, no solo ser celosas para condenar a los que no la guardan, sino a obedecerla. Porque es muy fácil escandalizarnos con aquellos que no guardan la palabra, a condenar a los que no guardan la palabra, pero a veces no somos tan celosos en cómo yo obedezco los detalles de la palabra. Muchos dicen, bueno, sí, la palabra de Dios dice que tengo que hacer bien y llevarle comida a aquel que la necesita. Puedo preparar un plato de comida a aquel que la necesita, pero ¿cómo la llevo? ¿Cuál es la actitud? Protestando, siempre tengo que hacerlo. ¿Y por qué? Fíjate calor y ahora tengo que gastar gasolina y ahora tengo que ir hasta allá. Bueno, aparte no se lo podía hacer ella. Bla, bla. ¿Se dan cuenta? Me estoy olvidando los detalles. No es el plato de comida, sino cómo lo hago. Tengo que mirar los detalles de cómo está mi corazón cuando tengo que obedecer la palabra de Dios. Es lo que me enseña acá el salmista. Versículo 142. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. Ahora, aquí están las razones por las cuales él decide permanecer fiel. Decidió permanecer fiel, y como un comentarista escribe, lo copié porque me encantó como él escribe él, dice, ni el glamour del poder mundano, ni el aguijón del desprecio mundano puede sacarlo de su lealtad. Nada de lo que el mundo le podía ofrecer, ni nada de lo que el mundo lo puede atacar, él podía sacarlo de su lealtad. Él había propuesto en su corazón ser fiel. Él había propuesto hacerlo. Por lo tanto, eso es lo importante. Nunca olvidará los preceptos de Dios porque sabe que la justicia de Dios es una justicia eterna, no es temporal, es eterna, así él lo dice. Y que la ley de Dios es verdadera. Dios no cambia, su palabra no cambia y es verdad. Porque si es eterno, Dios es eterno, su palabra es eterna, por lo tanto no cambia. El salmista confiadamente declaró el carácter eterno de la justicia de Dios. Él es justo y no cambiará, porque es inmutable, ¿no? Es uno de los atributos de Dios, inmutable. No cambiará.
Y que este Dios inmutable nos ha dado su palabra, que es verdad y es inmutable, no cambia. No es que tuvo una opinión, como mucho, una vez recibí un email de alguien en España, porque estaban yendo a una iglesia que tenían una pastora, y me preguntaban y qué pensaba de eso. Y entonces, bueno, cuando le dije que la Biblia dice, bueno, pero la Biblia fue escrita ya y cuando estuvo Pablo y pasaron tantos años, entonces ahora estamos viviendo en otro mundo, entonces tenemos que adaptarnos a todo esto. Bueno, ¿cómo Dios se adapta a todo esto? No es que creo que el mundo al revés, ¿verdad? Dios no se tiene que adaptar a este siglo se tiene que adaptar a Dios, me parece, ¿verdad? Entonces, ese es el problema. Dios no cambia, su justicia no cambia, Dios es inmutable, su palabra no cambia, por lo tanto es así. Y fíjense que acá está hablando dice, y tu ley es verdad. Ley, está usando otra palabra intencional el salmista, ley. Ley, en el hebreo es la Torá, esa, ¿no? Que es enseñar o dirigir. La revelación de Jehová viene de Dios. Lo que Dios nos quiere enseñar, algo que nos quiere revelar, eso es la ley. Cuando hablan de la Torá, es lo que es. El salmista sabía que todo lo que Dios había revelado en su palabra era la verdad, porque dice, y tu ley es verdad, y tu ley, la verdad, es la verdad. Ahora, también cuando estaba estudiando esto me recordé que, ¿se acuerdan cuando el Señor Jesús fue juzgado? Y Pilato le pregunta a Jesús, ¿y qué es la verdad? ¿No? Juan 18, del 37 al 37 y 38 está el relato ese. Juan 18. Para Pilato, los soldados y el ejército era la verdad. Roma era la verdad. César era la verdad. El poder político era la verdad. Pero Jesús sabía que eso no era la verdad. Que había una sola verdad. Y lo que era la verdad. Mientras Pilato aún estaba buscando qué era la verdad, porque se ve que cuando dice, bueno, ¿y qué es la verdad? Jesús sabía que lo que dice Juan 17:17, tu palabra es verdad. ¿Mm? Pilato estaba buscando, ¿qué es la verdad? Tantas verdades que él tenía, y sin embargo ninguna era verdad. Porque todo era temporal, todo pasaba. César se murió, Pilato se murió, el ejército se fue vencido. Nada de eso prevaleció. Sin embargo, tu palabra es verdad, la palabra sigue. Eso tiene un sentido, un significado especial en los días en que vivimos, en los cuales en este tiempo todo es relativo, ¿no? Todo es relativo. Nada es absoluto. Y desgraciadamente, eso relativo, que todo es relativo, tiene un gran peso en el día de hoy, ¿no? Porque todo el mundo te dice. Es común para las personas el pensar que no hay tal cosa como una verdad real. Existe solamente tu verdad y mi verdad y su verdad. Entonces, esa es tu verdad, pero ahí está mi verdad y la verdad del otro. Entonces, ¿cuántas verdades hay? ¿Verdad? Hay una sola, ¿verdad? Hay una sola verdad. No hay tres verdades. Como me dijo mi jefa cuando trabajaba, ella era atea, sí era atea, ella creía en cuando uno se muere y se transforma en otra persona, no me acuerdo cómo se llama, bueno, ya me va a salir la palabra, bueno, ustedes me entienden, no o sea, que se muere y el alma de esa toma posesión en otro, y bueno, entonces, sigue, después cuando abramos el micrófono me dicen cómo. Para tenerlo claro. Entonces, ese es y entonces ella me dice, bueno, para ustedes está bien porque ustedes se mueren y se van al cielo. Y, no, ella no, yo me voy al cielo, pero ella se transforma en otro. Entonces, era mi verdad, lo que yo creo, pero ella tenía otra verdad, y lo que ella cree, y a ella le iba a pasar otra cosa. No, hay una sola verdad, lo que dice la Biblia. La Biblia dice, está establecido los hombres que mueran una sola vez y después del juicio. ¿Verdad? Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, no hay tantos así como dicen tantas verdades. Solamente hay una verdad. Y no importa qué opinión pueden tener los de afuera. Para nosotras, los que hemos creído en Cristo, hay una sola verdad.
y está contenida en la palabra de Dios. Que el mundo no las acepte es otra cosa, es cuestión de ellos, pero eso no cambia la verdad de Dios, contenida en su palabra. Que yo me ponga un sombrero grande y diga, el sol no me toca, no quiere decir que no existe el sol está. Que yo no me exponga es otra cosa. Lo mismo en la palabra de Dios, es la verdad, y hay una sola verdad. La palabra de Dios da tiempo, da vida, entonces, para otra cosa. La palabra de Dios da vida en tiempos de aflicción, y eso lo vemos en los 2 últimos versículos. Da vida en tiempos de aflicción. ¿Dónde recurrir? A la verdad de la palabra de Dios. No tenemos otro lugar. Dice el versículo 143, aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Aflicción y angustia. Una versión traduce cuando la presión, y esto, y es una presión, no sé si ustedes escucharon, la Reina Valera tiene otra versión que se llama Reina Valera contemporánea. O sea, tratan de ponerlo más, es la Reina Valera, pero tratan de ponerlo más hablada como nosotros, o sea, al tiempo nuestro. Que por supuesto, lo podemos usar como si fuese, como a veces la uso a las diferentes versiones, salvo la Biblia de las Américas, que sí que es una versión tomada del original. Muchas versiones que hay son más bien comentadas, más que tomada del original. Esta dice, cuando la presión y el estrés se me vienen encima, yo encuentro alegría en tus mandatos. Por eso digo, el salmista dice, aflicción y angustia se han apoderado de mí. Esta versión dice, cuando la presión y el estrés se me vienen encima. Eso, se me vienen encima. Bueno, él ha sido atacado con aflicción y angustia. Aflicción. Puesto, en el original es puesto en estrecho, opresión. Y esto viene de afuera. La aflicción siempre viene de afuera. Algo que me aflige, viene de afuera. Y es como sentir opresión, que me ponen en estrecho. Y angustia es el sentimiento interno causada por la opresión que viene de afuera. ¿Entiendes? Viene la aflicción de afuera y cómo responde mi corazón es con angustia. Es una opresión interna, digamos, un sentimiento interno. Es causado justamente la angustia, esa cosa que se me cierra acá por algo que viene externo. Ahora, él no dice, el salmista no dice cuál es la dificultad, pero la causa de su aflicción para él es un problema, ¿verdad? Y el efecto de ese problema es angustia, es el efecto, lo que le causa. Por el contexto de esta sección, así como secciones anteriores, lo más probable, pensamos, que la dificultad ha sido causada por los enemigos, los soberbios, los impíos, todos aquellos que habían olvidado la ley de Dios y que le estaban allí a él oprimiendo. Lo estaban haciendo la vida imposible. Lo oprimen y también por lo que dice en otras secciones, sabemos que lo habían difamado. O sea, habían estado hablando mal de él. Ahora, un comentarista dice que su celo por la ley y su observancia ha provocado la persecución de los adversarios que habían dejado la ley. Y es muy probable que haya sido así, por todo lo que viene comentando el salmista. Recuerden que está orando con Dios, está hablando con Dios de esto. Entonces, esta oposición había sido abrumadora. Y si no hubiese sido por la palabra de Dios, quizás él hubiese sucumbido. Pero fíjense cómo dice, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Fíjense, en medio de la opresión, o como dice la depresión, o como dice el estrés que se le venía encima, sin embargo, ¿dónde encontraba él delicia? ¿Cuándo encontraba él como un refresco espiritual? En los mandamientos de Dios. ¿Y cuáles son los mandamientos? Es la autoridad directa del que dice, Dios había dicho, el que tiene derecho de dar órdenes. Es como diciendo, bueno, Señor, tú has mandado, yo obedezco, no importa lo que los demás digan. Eso es mi delicia, obedecer. Fíjense, es lo que dice. En tiempos de aflicción y angustia causados por presiones externas que lo angustiaban internamente, cuando pensaba que podía caer en depresión, sabía que podía acudir a Dios.
Y lo encontraba, ¿dónde? A través de la palabra, a través de los mandamientos de Dios. Eso es lo que le encontraba. Esto les recordaba que Dios no les había, no lo había abandonado. Porque Dios le había dado los mandamientos. Y si alguien que manda, recuerde, de un superior a un inferior, quería decir, y muchas veces él dijo, tu siervo, quiere decir que él tenía un dueño, tenía un amo. Él se debía a ese amo, no se debía a los enemigos, no se debía a los de afuera. Yo me debo a ti, Señor, tú me has dado tu palabra, yo obedezco tu palabra. Y yo voy a encontrar delicia en lo que tú me dices, no en lo que los demás hacen. Entonces, si Dios era su dueño, él le pertenecía, por lo tanto, él tenía que obedecer. Mi amigo Spurgeon dice, cuando somos afligidos en gran manera y no podemos ver la razón por la cual estamos pasando eso, podríamos aferrarnos al hecho certero y seguro que Dios es justo y que sus tratos para con nosotros son justos también. Debiera ser nuestra gloria el cantar esta valiente confesión, cuando todas las cosas a nuestro alrededor aparenten sugerir lo contrario. Esta es la adoración más sublime. Cuando estamos metidos en problemas y encontramos delicia en la palabra de Dios, es la adoración más sublime. ¿Por qué? Porque estamos declarando, Señor, confío en ti. Confío en tu palabra. Tu palabra viene de tu boca y yo la acepto. Cuando estamos pasando por aflicciones que podamos encontrar, entonces para nosotras, ¿no? Que la palabra de Dios es nuestra delicia. Delicia es sentimiento de placer interno. Esta palabra está traducida de diferentes maneras. Por ejemplo, la Biblia de las Américas dice, son mi deleite. La Nueva Versión Internacional dice, son mi regocijo. Todo lleva a una conclusión. Las opresiones son externas. Puede llevar a una angustia interna. Porque cuando son fuertes las presiones externas, puede llevar a una angustia interna. Y creo que muchas de nosotras la hemos experimentado, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es la que nos puede vivificar, dar vida, por eso es nuestra delicia. Y fíjense cómo sigue el último versículo, el 144. Justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Aquí vemos entonces dos declaraciones, dos cosas mejor. Una declaración y una petición. Declaración, justicia eterna son tus testimonios. Él lo declara. Una petición, dame entendimiento y viviré. Nuevamente, pide el entendimiento. Justicia eterna son tus testimonios. Cuando él meditaba en la palabra de Dios, él no solo sabía que estaba viviendo en armonía con la justicia y la verdad de Dios, sino que también que las promesas de Dios reveladas se cumplirían eternamente, porque la justicia de Dios es eterna. Aquí se refiere a la palabra de Dios como testimonio, ¿no? Como testimonio. Recuerda que testimonio es ser testigo, obedecer su testimonio, significa lealtad a los pactos, a las promesas de Dios, porque dan testimonio en cuanto a Dios mismo, su voluntad y sus promesas. Por lo tanto, eso es lo que él lo vivificaba, porque él dice que es justicia eterna son tus testimonios. Lo que Dios ha dicho son eternos. Es totalmente, es eterno. Nosotros, si estamos en las manos de Dios, no tengamos miedo. El Señor a su tiempo toma a cargo nuestra causa. Él nos defiende. Él nos defiende. Y es lo que él confiaba. Y fíjense que dice, lo que el salmista conocía de Dios era lo que él le había revelado. Es lo que nosotros conocemos de Dios. Si no fuera por la palabra de Dios, ¿cómo conociéramos a Dios? Bueno, sí, lo conociéramos por medio de la naturaleza. ¿Qué nos revela? Dios es un Dios creador, es un Dios grande, es un Dios poderoso, pero no entenderíamos la misericordia de Dios, el amor de Dios. No entenderíamos nada de eso. Lo vemos en su palabra. Entonces, lo que él lo había visto a través de la palabra de Dios, lo que Dios había revelado. Y no solamente que había revelado quién era Dios, cuál era su voluntad, y podía conocer las promesas de Dios, de las cuales él se aferraba. Eran todo eso, testimonio, todo eso, eran eternos. No es que cambian, son inalterables y siempre son igual.
no cambia. Y ahora viene la petición interesante para mí, por lo menos. Dame entendimiento y viviré. Porque después de todo lo que dice el salmista, ¿no? De la opresión, de la angustia, de cómo él se sentía, él necesitaba, dice, lo que él necesitaba para vivir, ¿no? Ahora, si yo fuera el salmista, y yo estaría orando esta oración, estaría yo diciendo hasta el Salmo 119, para poder vivir le diría, Señor, libérame de los soberbios. Señor, libérame, sácame la angustia, sácame la opresión, sácame de todo esto que me está matando, entonces viviré. Pero el salmista me da una gran lección. ¿Qué pide? Dame entendimiento y vivir. Podríamos pensar que lo que el salmista necesitaba para vivir era la liberación, ¿verdad? De su aflicción y angustia. Pero él halló que el tener entendimiento de la palabra de Dios es aún más importante. Entendimiento, no solamente conocimiento. Conocimiento tenemos, entendimiento, entender lo que Dios quiere decir. La razón por la cual él halló que esto era así fue debido a que él entendió que la justicia de Dios, de la palabra de Dios, es eterna. Él conocía el carácter eterno de la palabra de Dios y eso hacía que esa palabra fuera más relevante e importante para él que liberarse de los enemigos, que liberarse de la angustia, salir de esa opresión que sentía. Alguien dijo, cuando todas las demás leyes y declaraciones, aunque estén escritas en bronce o mármol, caigan, tu ley durará para siempre, y también aquellos que la guardan. Ninguna ley permanece para siempre, solamente la ley de Dios. Por lo tanto, aferrarnos a Dios. Y fíjense que nosotros tenemos declaraciones en la misma palabra de Dios, la importancia. Isaías 48, Antiguo Testamento, dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Marcos 24:35, el Señor declara, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Los testimonios del Señor no eran simplemente correctos para el tiempo del salmista, ellos son justos y verdaderos para siempre. Antiguo Testamento leí en Isaías, lo mismo dice el Nuevo Testamento, lo mismo repitió el Señor, y lo mismo podemos decir hoy, todavía la palabra de Dios permanece, y permanece para siempre. Entonces, ¿a dónde acudir para encontrar vida? ¿A dónde acudir para encontrar vida? Bueno, Dios es Dios vivo. Jeremías 10:10 dice, mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. Dios es vivo. Su palabra es viva. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero también Jesús vino para darnos vida, para que tengamos vida. Juan 10:10, vida y vida en abundancia. ¿Dónde recurrir para encontrar vida? ¿Y qué es vida? Ese refrescar interiormente, salir de la sequía espiritual que a veces estamos, salir de la apatía espiritual, salir a veces de la angustia y la opresión de que podemos vivir por circunstancias adversas. ¿Dónde recurrir? El único que me puede vivificar es el Dios vivo. Y a través de su palabra y a través de haber enviado a Cristo que me da la vida en abundancia, podemos encontrar. Recordemos entonces que la palabra de Dios se revela a sí mismo. Que la palabra de Dios se revela a sí mismo, revela su voluntad y su promesa. Y porque provienen de un Dios vivo, nos puede vivificar, confortar internamente. Entonces, que podamos decir con el salmista que la palabra de Dios es nuestro deleite. Encontremos deleite en la palabra de Dios, porque es lo único que me puede dar vida, acudir al Dios vivo, a su palabra que es viva y eficaz, y al Señor que me da la vida y vida en abundancia. ¿Ya? Podemos